Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a este nuevo Alon 109, donde estamos en TNA Emergence. Hay que hablar muchas cosas de TNA, la verdad que en una semana, no sé si decir se desmoronó, pero se desconfiguró totalmente TNA y hay despidos, hay nuevas incorporaciones. Tuvimos un show, un Impact, prácticamente un Thursday Night Impact debutando en AMC, lo que quiere decir que ahora los shows, bueno, van a pasar a tener un poco más de calidad si se quiere, ahora que firmaron con una empresa tan importante como AMC. AMC claramente destacado por series como Breaking Bad y The Walking Dead, ¿no? Así que, bueno, este TNA Emergence tenía una previa, y no me refiero al kickoff, sino que tenía justamente lo que digo, un show el día anterior donde pudimos ver, bueno, muchos cambios, grandes cambios, y que entre esos justamente teníamos a un AJ Styles llegando nuevamente a TNA para dar lo que se puede decir un discurso como cara de TNA, a pesar de no estar en TNA con contrato, pero bueno, un discurso y hablando justamente de que del corazón de lo que es TNA, y de que él estuvo en el primer show de TNA televisado, y bueno, y ahora está en el primer show junto a AMC televisado. Así que mucho más no hubo. El Get Ready to Fly no faltó. Y lo que tuvimos quizá destacado en este Thursday Night Impact fue su cruce con Kazarian, donde miró justamente el título de TNA y dijo gracias, como diciéndole: si me dejas entrar a tu casa es porque te voy a quitar el título. Después igual vamos a ver qué pasó exactamente. Y después por el otro lado teníamos a los Hardy con el Aya justamente haciendo equipo, ganándole a Order 4, que con Mustafa Ali. Y esto es lo que se iba plasmando como justamente, como digo, para el próximo, para TNA Emergence. Después teníamos a Sonya Deville debutando en TNA como gerenta general. A mí nunca me cayó bien y la verdad que no sé, para mí no tiene razón de ser Sonya Deville. Hoy en día como Daria Ray, justo cuando Santino estaba dando un discurso. Y también parecería ser como que lo quieren limpiar a Santino y meter a Sonya Deville quizá, ¿no? Vaya uno a saber. Apareció introduciendo a la que iba a ser la nueva miembro de TNA en la división Knockouts, que es Elena Black, mejor conocida como Cora Jade, que después de haber quedado libre de WWE, haber pasado por promociones independientes, llega a TNA. Así que seguramente la mentalidad de Elena Black es volver a WWE, porque recordemos que TNA tiene esto de participar en shows en conjunto con TNA, es una marca de WWE TNA, así que prácticamente vuelve a WWE de cierta manera, pero ahora bajo el nombre, bajo la marca de TNA, por así decirlo. Además de eso también teníamos a Mr. Elegance presentado como parte de Elegance. Y bueno, algo que me llevó por sorpresa y que me parece también un poco lástima por el manejo que les dieron, que son las Iconics, hoy en día llamadas de Inspiration, que pierden los títulos contra la elegancia de Elegance, y van a, no sé si decir ser despedidas, pero van a ser parte ahora del circuito independiente, porque no las tuvieron en cuenta en TNA, así que no renovaron contrato.
y se terminó el contrato. Así que ya, como les digo, son estos cambios que está teniendo TNA y como que iban para un lado. Ahora recordemos que yo justamente mencionaba esto, que era quién iba a ir contra The Inspiration en NXT, que justamente se estuvo armando los próximos retadores, ¿no? Y bueno, pasó esto. Después lo mismo pasa con Lei Jin Lee, o conocida como Xia Li, que tiene que hacer un Open Challenge para TNA Emergence por lo mismo, por despidos. Entonces, todo muy enquilombado, todo muy desastroso, la manera en cómo despidieron o cómo se deshicieron del resto del roster. Y seguramente pensando en que van a contar más con gente de NXT que con gente propia de TNA, ¿no? Así que bueno, al Open Challenge responde Saria que dice voy a ir yo. Yo me llevé una sorpresa porque pensé que Saria y Sol Ruka justamente estaban perfiladas por ir por los títulos en pareja de TNA Knockouts. Y bueno, y ahora parece que iba a estar en TNA Emergence. Por eso les digo, hay muchas cosas que tengo que comentar de antemano en este Thursday Night Impact para llegar a TNA Emergence, porque la verdad que pareció más evento este Thursday que lo que fue TNA Emergence. Y bueno, pasando casi al final, aparece Dixie Carter, donde fue abucheada. Y recordemos que Dixie Carter fue en gran parte la culpable de cómo decayó TNA, de que se vayan justamente los exponentes máximos como eran AJ Styles, Samoa Joe, Eric Young, prácticamente Christopher Daniel, prácticamente la mayoría de luchadores que en ese momento estaban top o estaban over, y las caras justamente, ¿no? Que tenía, bueno, así como Kurt Angle también se fue. Y fue esto un poco de también NXT tentando a los luchadores de TNA, ¿no? Si TNA hubiera pagado o hubiera sido una empresa, sabemos, o bueno, no hubiera tenido malos manejos como los que le dieron importancia a los manejos de Hulk Hogan y Eric Bishop, podríamos haber tenido prácticamente la competencia, no sé si directa, pero una de las grandes competencias para NXT, ¿no? Y fue todo lo contrario, fue absorber NXT, absorbiendo lo mejor de TNA y sacándolo a relucir justamente con esto, los reinados que tuvo Samoa Joe, Bobby Roode, bueno, el mismo Drew McIntyre que había pasado para Impact y va de nuevo a WWE. Austin Aries también yendo para WWE, yendo por el crucero. Hay mucho. Eric Young, como les decía. Hay muchas personas que triunfaron más en NXT que en TNA, porque justamente TNA hizo las cosas mal. Así que uno de los que en parte se quedó, más allá de que después se fue a IW, fue Frankie Kazarian, y justamente ese era el campeón, ¿no? ¿Y por qué digo era? Porque también hubo un cameo ahí entre Bubba Ray Dudley, que venía a comentar, y Dixie Carter. Recordemos ese bombazo en aquel momento que le aplicaron a los Mae Young. Y bueno, teníamos el main event, donde íbamos a tener a Frankie Kazarian perdiendo el combate ante Santana. En un combate que yo le daría unas 3,5 estrellas de un máximo de 5, porque fue muy bueno. Pero bueno, es esto de todos cambios bruscos, así a Frankie Kazarian le soltaron el título muy poco tiempo. Empezaron a improvisar mucho en el show que viene de TNA. Y es esto justamente, ¿no? Que ya mismo una marca como NXT tiene preparado estas cosas. Es la improvisación, ese juego de la improvisación en TNA, que te llega un evento y ni siquiera sabes quién va a ser el campeón mundial porque pasa esto. Entonces parece más el show semanal, un pay-per-view, que lo que es el pay-per-view de por sí, que parece un show semanal. Entonces
Poco desalentador, sinceramente, el trato de TNA, más allá de que ya venía con esto, ¿no? Así que bueno, pasemos a hablar de TNA Emergence, que fue un poco lo contrario, porque a pesar de que estábamos viendo grandes problemas en TNA, supieron dar buenos combates, por lo menos lo que yo vi. ¿Por qué buenos combates? Por empezar, el combate entre Stacks, que era justamente parte del kickoff o del pre-show. Por eso les decía que esto era la antesala. Pero bueno, hablando propiamente del kickoff, teníamos justamente a Stacks reteniendo el International Champion ante Keiji Orso, BDA y bueno, y el mítico Eric Young. Así que un combate de 3 estrellas de un máximo de 5. No estuvo mal el combate, me parece acertado lo de Stacks ganando. Y bueno, como viene en racha Stacks, que prácticamente viene de retener ante Silo Hill su título. Y ahora bueno, lo retiene en una Fatal 4-Way. Si bien no es un título importante, es un título que no tiene tantos años. Y más allá de que lo tenga un luchador de NXT, me parece correcto el manejo que le están dando y me parece correcto también a Stacks que le estén dando renombre. Esto es para lo que sirve un poco TNA, para lo que sirve TNA complementando NXT, para que los luchadores de NXT que necesitan campeonatos, necesitan formarse, vayan a TNA y después tengan una credibilidad para ir para un título mundial, ¿no? Así que para eso sirve. Yo creo que con esto Stacks se podría ir perfilando, sea para el TNA Champion o para el North American Champion, pero con una credibilidad de por medio. Así que bueno, como digo, 3 estrellas, un máximo de 5. Después también como parte del pre-show teníamos a Myla Moore con Tessa Blanchard ganándole a Vicky Venuto y a Indy Hartwell. En este feudo que también están teniendo, sobre todo para fogonear un poco la zona knockouts o los tag team knockouts. Así que este combate medio pelo para decirlo. 2 estrellas y media. Yo entiendo Indy Hartwell para dónde la quieren llevar, pero no sé, no. Y también lo de Tessa, que la alejan un poco más del título de knockouts, pero bueno, no sé, no me llama mucho la atención, sinceramente no me llama mucho la atención, y se nota que también por más que Indy Hartwell tenga algo de gran movimiento en el ring y Tessa Blanchard sea la mejor acá, Vicky Venuto y Myla Moore le falta, están verde, bastante verde yo diría. Así que bueno, comentar también que apareció Elegance atacando a Myla y Tessa, justamente porque Tessa las pisó. Y bueno, se armó ahí el hecatombe total. También estaban mirando el combate justamente Saria y Sol Ruka. Así que... Y Saria, que tenía el combate esa noche, ¿no? Así que vamos a pasar a lo que es ya el show principal. Esto fue el kickoff o el pre-show, así que vamos a pasar a lo que es el show principal, donde íbamos a tener a AJ Francis ganándole a Rich Swann. ¿Qué cosa lo de Rich Swann? Yo siempre planteo lo mismo cuando hablo de Rich Swann, sea con un amigo, sea con un conocido, con quien sea, y es que falló la política de bienestar él en su momento. Es un ex campeón crucero dentro de WWE. Y prácticamente por hacer malas cosas en la vida, por meterse sustancias, por violencia doméstica, prácticamente por cosas personales, terminó arruinando su carrera y ahora está intentando recomponerse en TNA. Veremos si llega lejos. AJ Francis le termina ganando. Y como que si te gana AJ Francis, mejor conocido como Top Dollar, está dura la cosa. Combate de 2 estrellas y media de un máximo de 5. Combate malo. Combate malo y
tuvo algunas movidas, sobre todo por Rich Swann. Eso es lo que, por eso es a lo que voy, es que Rich Swann dentro del ring a mí me parece un gran luchador, y encima yo en su momento lo perfilaba como United States o Intercontinental, lo perfilaba mucho en la zona midcard, inclusive yendo a NXT y siendo campeón mundial de NXT, pero bueno, esa fue otra historia en aquel lejano 2018 y aquella división crucero que supo haber, ¿no? Así que, y quedará lo más destacado, que es el baile que clavó con Sasha Banks en un 205, ¿no? Así que ya les digo, 2,5 estrellas de un máximo de 5. Por el otro lado tenemos un combate que personalmente me pareció muy destacable, me parece bien porque es el luchador, creo, cara de TNA. Para mí es el luchador que debería ser campeón mundial, debería llevar TNA en sus brazos, y es Mustafa Ali. Mustafa Ali, que no solamente tiene un buen personaje, sino que ya desarrolló mucho mejor el micrófono, y luchísticamente es una barbaridad lo que lucha. Piensen que por algo la WWE lo quería hacer campeón mundial, o lo perfilaba para campeón mundial, sobre todo también para meterse en el mercado árabe. Imagínense los árabes si Mustafa Ali hubiera sido campeón, con todos los shows que se vinieron, ¿no? Crown Show, Super Showdown, ahora con los shows de WWE dentro de Arabia, o sea, los shows ya conocidos, los pay-per-view, o bueno, hoy en día eventos más conocidos. Bueno, eso, Mustafa Ali dio gran lucha ante, este es otro de los casos, otro ex WWE, que es Elias o Elisha hoy en día. Y fue una lucha 3 estrellas de máximo de 5. Y por más que hubo interferencia de Orden 4, me parece bien lo de seguir dando victorias a Mustafa Ali y perfilarlo. Temas que TNA, si piensen, ¿no? Si nos quejamos, o si bueno, yo hablo y me quejo del manejo que está teniendo TNA o NXT, imagínense TNA, que es un desastre y viene de despedir gente y de hacer cambios bruscos. Así que es esto. Ojalá Mustafa Ali sea un ganador. Y bueno, recordemos que es un luchador aéreo enorme. Esta lucha tuvo 9 minutos. Lamentablemente le dieron más tiempo a la de AJ Francis contra Rich Swann, pero esta pelea merecía quizá un poco más de tiempo. Le partió ¿cómo se llama esto? La guitarra en la espalda a Elias. Y bueno, esto es lo que tiene a veces de bueno usar un elemento, ¿no? Así que bueno, por el otro lado teníamos a Fandango, que se nos fue Fandango porque fue su última lucha. Hoy en día llamado Johnny Dango Curtis, JDC. El Johnny Curtis, recordemos que lo venía usando ya desde su época, bueno, desde siempre, ¿no? Pero desde su época en Florida Championship Wrestling, y ese territorio de desarrollo que tenía la WWE antes de que se convierta en NXT. Y qué decir de este luchador, ¿no? También conocido como Dirty Dango cuando se fue de WWE. ¿Qué decir de Fandango? ¿Qué decir de un luchador como Fandango? Tuvo, la verdad, grandes momentos, destacados momentos en WWE. Tuvo una de las mayores injusticias que un luchador puede tener, y es lesionarse. Y justamente estuvo perfilado para ir por el Intercontinental, cuando en realidad lo terminó ganando Curtis Axel, y él era el que lo iba a ganar en aquel Payback de 2013. Y piensa lo que hubiera sido, ¿no? Porque hubiera sido un momento del que Fandango, y el título más importante de toda su vida hubiera sido ganar el Intercontinental, ganárselo a Wade Barrett y al Miz, que estaban en ese mismo combate, ganarlo en un pay-per-view de WWE, y que prácticamente es una imagen imborrable y no la pudo tener. Las injusticias de la vida, ¿no? Y Curtis Axel sí lo pudo tener en su único reinado, y justamente ese recuerdo que podía haber tenido como el mayor logro de su vida en la lucha, lo tuvo Curtis Axel, ¿no? Así son las cosas de la vida.
Sin embargo, él, como lo demostró también en el combate, el mayor logro que quizá tiene en la vida y uno de los mayores recuerdos de su vida es aquel WrestleMania donde prácticamente debutó en un WrestleMania y debuta ganándole a Chris Jericho. Imagínense eh, ganarle al que después iba a ser múltiples veces campeón, ¿no? Ni hablar de la historia de lo que traía Chris Jericho como luchador. Así que bueno, esa va a ser el mayor logro de su carrera. ¿Qué decir del combate? El combate estuvo bien, sobre todo porque justamente era el retiro. Entonces eso le dio el gusto. Decir que bueno, Eddie Edwards hizo un buen trabajo y que se conocen de ellos de hace bastante y lo admira mucho Fandango. Vimos la referencia a la sonrisa de John Cena ahí cuando lo intentó rendir Eddie Edwards. No se rindió por suerte. Y después también tuvimos aquellas murallas o The Walls of Jericho aplicando y el Codebreaker, ¿no? Y ni así caía Eddie Edwards. Pero bueno, las referencias la verdad en esta lucha nos faltaron. Mostrando también el tatuaje que tiene de Brody Lee y Windham Rotunda, mejor conocidos como Bray Wyatt y Luke Harper. Así que es esto, ¿no? Es esto también de que es una pena también de que un luchador que yo siento que es joven, la verdad, se retire tan pronto. Y de que, bueno, algunas cosas no se le dieron y a mí me hubiera gustado. Yo la verdad lo perfilaba para campeón intercontinental. Me encantaba el dúo Breezango. Y bueno, yo sé que este es el tema, que yo lo seguía a él antes de, justo cuando quería buscar quién era Fandango y todo esto, yo empecé a indagar y ahí es donde vi a Johnny Curtis, su personaje anterior que tenía en Florida Championship Wrestling. Entonces yo me acuerdo que empecé a indagar todo lo de Florida Championship Wrestling que tenía que ver con él y vi múltiples combates con después futuros luchadores de WWE, campeones de WWE. Por ahí también está ese combate con Tyler Black, hoy en día Seth Rollins. Y buscando también, repasando un poco lo que fue anteriormente su carrera, estaba esto de que él estuvo en DS, se podría decir Deep South Wrestling, por aquel 2006. Y después de un año de estar en Deep South Wrestling, termina pasando en 2007, en aquel 26 de junio a Florida Championship Wrestling. Así que bueno, imagínense que es mucho tiempo y después de pasar de todo ese tiempo pasa a NXT y en NXT inclusive tiene oportunidades por el campeonato. Termina siendo en 2013 contratado básicamente por el main roster de WWE o utilizado. Hay mucho en su carrera que demuestra la perseverancia que tuvo y el never give up que dice John Cena, ¿no? Que es prácticamente nunca rendirse y continuar en todo lo que es la lucha. Y justamente, bueno, eso es lo que él hizo. Una de las cosas que yo no sabía y lo vi en el video promocional, gran video promocional y emotivo también, que es esto de que él debuta en TNA cuando estaba asociada en NWA por aquel año del 2002, el 20 de noviembre. Así que imagínense qué luchador tan longevo, que no lo parece, pero qué luchador tan longevo, porque pasaron más de 20 años. Para ser exacto, casi se podrían decir 24 años aproximadamente, o 23, porque si nos ponemos a pensar ahí debutó en las finales y no llegamos a finales de 2026 todavía. Así que sí, se puede decir que casi 24 años dentro del wrestling y es mucho tiempo. Y bueno, hoy decidió retirarse de la lucha libre, ya lo venía hablando hace bastante. Y vamos a ver qué le depara, ¿no? ¿Qué le depara todo esto? Él también, que fue campeón en parejas con Breezango, tanto de SmackDown como de NXT. Y es como digo, hay que ver qué le depara ahora la vida post-wrestling y sin luchar, ¿no? Yo estoy muy intrigado, la verdad, con eso. ¿Por qué decidió un luchador que siempre lo hablamos, esto con el retiro de John Cena sobre todo?
de un luchador generalmente tiene que ser un luchador muy reconocido o tiene que tener un gran emprendimiento, algo muy fuerte como para retirarse de la lucha libre, porque hay muchos luchadores, Terry Funk creo que es un gran ejemplo, que tuvieron que luchar hasta el último día de sus vidas prácticamente, no solamente porque querían, sino porque lo necesitaban, porque es esto que comento, es el pensar, tengo que continuar, tengo que seguir, y o si no, prácticamente muchos no tienen un profesorado o un estudio mayor o más avanzado, entonces no tienen otra cosa que la lucha. Por eso me extrañó mucho la verdad de JDC. Y bueno, le deseo, creo que toda la fanaticada de la lucha libre le desea el mejor de los éxitos fuera de lo que es la lucha. Igual posiblemente también pueda ser gerente general, pueda estar fungiendo como manager, pero bueno, nadie te asegura de que tengas trabajo, ¿no? Sobre todo cuando no sos alguien tan relevante como lo son otros luchadores. Así que bueno, eso. Después pasar a hablar de un combate bizarro, intergénero, que fue entre Ryan Nemeth y Mara Said. Combate que bizarro, pero lo que yo siempre hablé de TNA, que es tener lo que no tienen otras empresas. AEW no lo está utilizando mucho ahora, WWE nunca lo utiliza y prácticamente si lo utiliza en AAA y hasta ahí también, porque ahora se limitó mucho, que es, como digo, el combate intergénero y es algo diferente, entonces yo le voy a dar un 2,5 estrellas, un máximo de 5. Sé que es para 2 el combate, pero yo creo que le suma la cuota saber que una marca, entre comillas, de WWE tiene algo distinto al resto, ¿no? Y que es justamente un combate intergénero entre una mujer y un hombre. Así que después vamos a pasar a lo que fue el TNA Knockout Championship entre Lia Xin Lee, mejor conocido como Xia Li, y Saria. Decir que el combate estuvo bien, me pareció bueno el combate. Sale justamente Elegance en todo este embrollo, como les decía, que tienen con Sol Ruca y Saria, cuando todavía ni sabíamos quién iba a ir por los campeonatos. Recordemos a la Nepo Baby diciéndoles que iba a haber una fatal de 3 equipos para determinar a las próximas retadoras al TNA Knockouts Tag Team. Así que bueno, vamos a ver qué nos puede deparar todo esto. Sale Elegance, como le decía, y después de que salió Elegance todo esto, Saria intentó aplicarle una Spear, no pudo a Xia Li, y Xia Li, hoy en día conocida como Lin Jing Lee, retiene el TNA Knockouts Championship. Al finalizar el combate sale Cora Jade, hoy en día como Elena Black, diciéndole que va a ir por el título, y yo veo muy viable que tiene y la quiera hacer campeona, vaya a no saber cuándo, pero es más, yo creo que para semanas de WrestleMania quizá pueda ser campeona, pero bueno, ya veremos. Después tenemos a los Hardy luchando en un combate también no tuvo nada de especial. La verdad que hubo en un momento que utilizaban el micrófono para decir golpéennos más, de Rictus me refiero, y no tenía nada de especial. La verdad que no tenía nada de especial. Y bueno, la división en pareja, esto sí también es una realidad, la división en pareja de TNA está bastante muerta. Y bueno, retienen los Hardy en un combate que le podría dar 2 estrellas y media de un máximo de 5. Así que bueno, veremos seguramente. Esto todo quiere decir que NXT va a estar perfilado, o sea, algún equipo en parejas de NXT va a estar perfilado a ser los que van a destronar a los Hardy.
o si no los Hardys seguirán reinando, ¿no? Mucho más no hay realmente. Vamos a pasar a lo que es el pre-main event, o lo que sería la penúltima lucha de este TNA Emergence, que es el combate entre Joe Hendry, Cedric Alexander y Moss, que partía desde este problema que tiene TNA de haber mandado a Leon Slater a SmackDown. Entonces tuvo que enviar un video diciendo que la lucha se va a dar, pero se va a dar en un show semanal, en un Thursday de TNA, y no se va a dar en TNA Emergence. Así que la lucha era por nada, básicamente, por ver a ver quién podía hacerlo mejor. Fue un buen combate, igualmente fue un buen combate. Nos troleó a todos Moose, que nos hizo pensar que se había lesionado cuando justamente se estampa la espalda con la escalera metálica. Así que fingió muy bien, parecía una lesión, y no, después volvió y pudo luchar bien. Grandes movidas como siempre de Cedric Alexander aéreas. Cedric Alexander, otro más de los que no brilló lamentablemente, y no tiene hasta hoy en día un buen micrófono o una buena puesta de escena en lo que es el circuito. Y bueno, le queda justamente esto de haber sido campeón crucero, como decía, con Mustafa Ali y Rich Swann, ¿no? Mucho eso también, por eso también no me parece tan malo, ¿no? Esto de TNA, de aprovechar aquellos ex WWE que no brillaron y que quizá tienen lo que necesita TNA. Rich Swann, Cedric Alexander, Mustafa Ali, que es luchísticamente una buena performance. Y esto me parece lo correcto, y esto a donde tiene que aspirar TNA, creo yo. Lo que se va de WWE y no rindió dentro de una promo, contratarlo para que rinda dentro de la lucha, porque muchos luchadores que despide la WWE terminan siendo buenos luchadores. Estos 3 casos es un ejemplo. O bueno, muchos que también violan la política de bienestar, entonces, o viven lesionados. Por ejemplo, Dakota Kai me asombra que todavía no haya vuelto, que no haya estado en una promoción como TNA. Y bueno, Xia Li es otro ejemplo de luchadores que no pudieron encontrar su lugar. Ahí estaba también Dana Brooke, hoy llamada Ash by Elegance. Así que hay muchas luchadoras que no tienen su lugar, entonces, o luchadores que no tienen su lugar y necesitan TNA. Y ahí es donde tiene que apuntar TNA. Por eso no me parece mal lo de traer a Elena Black, e inclusive quizá traer a Sonya Deville, más allá de que no me termine cayendo, ¿no? Pero es apuntar ahí, y si vas a traer ex WWE, que sean luchísticamente buenos. Indy Hartwell es otro ejemplo. Así que prácticamente va a ser la sede, o ya lo es TNA, la sede de los ex WWE. No los quiero llamar los fracasos de NXT de WWE, porque tenemos ahí a Indy Hartwell, que sí fue campeona de NXT. Bueno, y los muchachos que salieron campeones del crucero. Vamos a pasar al main event. Main event, que para empezar es esto que quería comentar del Thursday. Hablando de un cambio de un día a otro donde se podía dar, y yo creía conveniente que se dé en TNA Emergence. Se podían inventar lo que querían y hacerlo ahí, pero bueno, debido a la ola de despidos, debido a la ola de reestructuración dentro de TNA, tenemos, bueno, otra vez un Frankie Kazarian justamente combatiendo contra Mike Santana. Así que, pero esta vez por lo menos es lo que yo siempre destaco en una lucha: si vas a volver a repetir el combate, que por lo menos tenga una estipulación. Y este fue una gran estipulación, una Texas Deathmatch. ¿Qué decir del combate? Árbitro especial, Dolph Ziggler, elegido por Sonya Deville justamente en esta idea que se le cayó, repetida justamente al Emergence o al
Sí, al Emergence del año pasado, donde también tuvimos justamente a un luchador eh, de árbitro especial. Entonces, bueno, un poco repetida la fórmula, pero bueno, al fin y al cabo por lo menos teníamos esta estipulación donde, bueno, utilizaron mesas, utilizaron sillas, utilizaron inclusive una botella de agua que le tiró ahí Frankie Kazarian, utilizaron algo que me gustó, el bate de béisbol con espuma, con espinas, y, y me pareció muy bueno la dinámica también, más allá de que Frankie Kazarian ya está en una edad muy avanzada. La dinámica que tuvieron los dos, después ir en el medio del público, pelearse en el medio del público, lo sentía por un momento como si fuera un Super SmackDown, ¿no? Después usar lo mismo, tanto la escalera mecánica como utilizaron la escalera misma para tirarse, lo usó sobre todo Mike Santana y partirlo sobre la mesa. Hay una Frankenstein, si mal no recuerdo, utilizó, no estoy seguro si había sido una Frankenstein, pero la cuestión es que, de todo, hubo de todo. Y sobre todo también estaba, bueno, Dolph Ziggler o Nick Nemeth para interferir quizás, ¿no? Pero no lo hizo, así que tenía todos los gustos, si se quiere, o todos los condimentos para hacer un combate distinto, un combate más atractivo de lo que fue en el Thursday del día anterior. Se lo lleva Mike Santana. Lo que digo es, fue al pedo hacerlo campeón a Frankie Kazarian, porque habíamos tenido todo esto de AJ Styles mirando el título y diciéndole gracias, como diciéndole voy a ir por el título. Bueno, no se va a dar. Sí se dé quizá un Kazarian contra AJ Styles, pero bueno, esa idea de pensar AJ Styles puede ir por el TNA no va a ser posible y no lo veo. Tendría que pasar algo, no sé, muy raro, ¿no? Pero no lo veo. Bueno, al finalizar el combate, Dolph Ziggler intentó canjear la copa de TNA que tiene él. Recordemos que es como un maletín básicamente, como el Money in the Bank. Y no pudo porque justamente cuando lo iba a canjear vuelve al ring y lo ataca Mike Santana. Y bueno, termina el show con Mike Santana como campeón y con esta duda que es hacia dónde apuntar TNA, si va a ser otro año donde es la sede de NXT, que es posiblemente, y cómo hacer más atractivo quizá el show y cómo no improvisar tanto, ¿no? Buscar eso también, ¿no? Esa equidad quizá. Y también algunos combates como, o darle tanta importancia a AJ Francis. AJ Francis yo no... Puede que tenga algo de micrófono, pero yo no lo puedo ver más. Yo siento como que estoy viendo, no sé, a Braun Strowman. O si estoy viendo... no sé a quién más les podría decir de esos luchadores. Bueno, el Big Show también. Pero esos luchadores que son bultos. Esos luchadores que decís, ¿qué hacen acá todavía? O sea, ¿por qué lo estoy viendo luchar? Y que te matan también. A mí me matan en parte del show. Entonces, darle encima tanto tiempo. Bueno, es esto un poco. Es esto un poco ver a ver qué va a ir pasando. Muchas lesiones también. Hay luchadores que van a volver. Tim McLean creo que va a volver ahora el próximo Thursday. Y bueno, es esto, la verdad que medio descontrolado TNA. Pero bueno, esto fue TNA Emergence en este Alon 109. Considero que el show fue un show de 3 estrellas. Es como digo, más allá. Lo que pasa es que luchísticamente estuvo bueno, pero buqueado estuvo muy malo, estuvo horrible. Pero bueno, en cuanto a las luchas, es como digo, tenés nombres y entonces entre esos nombres tenés algo con qué complementar, ¿no? Un poco. Nada más. Alon 109, muchachos y muchachas, sean felices. Esto quedará para las próximas generaciones, como siempre digo. Mire mucho wrestling. Ya volveremos con los salón de fútbol. No hay nada interesante realmente de fútbol. Se jugaron supercopas, se juegan amistosos. Es muy temporada de verano. Y una temporada de verano escaseada a lo que eran las temporadas de verano antes, donde prácticamente era Copa Mar del Plata, Copa... no sé, Copa San Luis, Copa Córdoba, ahí está, Copa Villa Carlos Paz, no sé, inventar cada Copa Río de la Plata, que ahora se juega una serie de Río de la Plata, pero todo ese tipo de copas que
tenían público local y visitante, que ya no se hace muchos años, pero ya dejaron de ser atractivos las pretemporadas de verano. Y bueno, ya va a arrancar dentro de poquito va a arrancar la Liga Argentina, así que ahí seguramente capaz hablemos un poco de algo, quizá, no prometo nada. Bueno, este fue el Alon 109 de TNA. Ya voy a subir el próximo Alon que es de SmackDown. Y bueno, y el 111 que vamos a estar hablando de AEW Collision Maximus Carnage. Nada más, sean felices, biker.